la grabación correcta y usted es hospedador. Le recuerdo que alguien de coordinación estará ingresando en el transcurso de la clase para poder revisar el tema de la asistencia. Ya va, Muy bien, ya tiene los controles de reunión. Adelante ya, entonces. muchas gracias. Bien. Bueno, chicos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a a otra sesión más de la clase de dominio científico, centrándonos en la temática que es la física, ¿ya? Como ustedes recordarán, la última clase que tuvimos, que fue presencial, tuvimos el último tema y terminamos de ver toda la temática que hace referencia a lo que son vectores, ¿ya? Hablamos de sus magnitudes, de los ángulos, de sus componentes, etcétera. Y también recordarán que, bueno, en una primera clase que tuvimos, la primera clase que tuvimos, ya vimos de forma general una introducción a la cinemática, ¿ya? Es decir, al movimiento de los cuerpos. Y dentro de esto, bueno, hablamos de la magnitud escalar y vectorial, que esto siempre debemos tener en cuenta, sus diferencias. Y después de esto nosotros abarcamos lo que era el movimiento rectilíneo uniforme. Para ir recordando sus características, pues recordemos, valga la redundancia, que el movimiento rectilíneo uniforme, su primera característica, la trayectoria es una línea recta. Y además de eso, su velocidad, la velocidad con la que se mueve el objeto permanece constante. No sufre variaciones tanto ni aumenta ni disminuye. Siempre va a tener el mismo valor. Por eso nos menciona que permanece constante. Además, aquí mencionábamos algo sobre el espacio recorrido, es decir, la trayectoria que recorre y el desplazamiento, que en este caso, hablando en magnitudes, recordemos en magnitudes, en valor numérico y unidad, el espacio recorrido y el desplazamiento iban a ser iguales. Y una última característica del movimiento rectilíneo uniforme era que su aceleración era igual a cero. No existía aceleración. Y aquí debemos nosotros tener muy en claro las gráficas de este tipo de movimiento, ¿ya? ¿Cómo es la gráfica o qué característica tiene la gráfica posición-tiempo, la gráfica velocidad-tiempo y la gráfica aceleración-tiempo? Como nosotros podemos visualizar, la gráfica posición-tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme corresponde a una recta, ¿ya? A una recta que va a tener, bueno, una cierta inclinación, corresponde la gráfica posición-tiempo. Mientras tanto que la gráfica velocidad-tiempo corresponde a una línea horizontal, ¿ya? En donde dicha línea va a estar justo, diríamos, en el valor que corresponde a la velocidad que posee el móvil. Y recordando también que puede tener una velocidad positiva o negativa. Y por último, la gráfica de la aceleración, en donde, como nos mencionaba, la aceleración en este caso es igual a cero. No existe aceleración, debido a que la velocidad permanece constante. Teníamos estas ecuaciones, la ecuación de la velocidad, que a partir de esta se derivan las demás. La ecuación de la velocidad que nos hacía referencia al desplazamiento que tiene el cuerpo dividido para el intervalo o para el tiempo que le toma al cuerpo realizar dicho desplazamiento. Como estamos hablando del desplazamiento, estamos hablando de una diferencia entre la posición final que tiene el objeto cuando termina su movimiento y la posición inicial que tenía el objeto cuando empezó el movimiento. Entonces, por eso tenemos que el delta X puede expresarse como posición final menos posición inicial, dividido de la misma manera. El tiempo final, el tiempo que tuvo cuando se detuvo, menos el tiempo de inicio, es decir, qué tiempo tenía cuando inició el movimiento. Si de aquí nosotros despejamos el desplazamiento, la ecuación del desplazamiento está dada por el producto entre la velocidad que tiene el móvil y el intervalo o tiempo que le toma al cuerpo moverse a dicha velocidad. Entonces, el producto entre la velocidad y el tiempo. Y si nosotros realizamos la equivalencia de delta t, nos quedaría que es la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y por último, la posición final, que asimismo se despeja de esta misma ecuación, tenemos posición final es igual a la velocidad por el tiempo sumado la posición inicial que tiene este cuerpo.
¿Ya? Esto es en sí cuando queremos nosotros saber la posición. Y otra cosa más, recuerden también que desplazamiento y posición tampoco es lo mismo, ¿ya? Posición, hacemos referencia a un punto en el espacio donde se va a encontrar ubicada el cuerpo o el móvil. Mientras tanto, desplazamiento, estamos hablando de una distancia. ¿Ya? Entonces también muy importante tener en cuenta que la posición no es lo mismo también, no es lo mismo que desplazamiento ni tampoco que recorrido. Bien, entonces, aquí nosotros teníamos algunos ejercicios, ya teníamos algunos ejercicios que, bueno, resolvimos en clases y también yo les subí estos de aquí ya resueltos, donde nos hablaban de una bicicleta que circulaba en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante 45 minutos. Nos pedía encontrar qué distancia recorrida en ese intervalo de tiempo. Recordemos, aquí está explicado paso a paso, que lo que primero debíamos trabajar era que todas las magnitudes estén trabajándose con las mismas unidades. Como en este caso tenemos kilómetros por hora y acá tenemos el tiempo en minutos, entonces la velocidad de kilómetros por hora teníamos que expresarlas en kilómetros por minuto para que puedan coincidir las unidades. Y con esto procedíamos a utilizar las distintas ecuaciones que vimos anteriormente y encontrábamos en este caso la distancia que recorre la bicicleta en este intervalo de tiempo. De la misma manera se aplicaba en el siguiente ejercicio, entonces ustedes ya lo habrían poder, espero que ya lo hayan revisado, pues estas diapositivas ya se encontraban en el Drive. Bien, asimismo, aquí era importante, en cambio hicimos un análisis, ¿ya? Hicimos un análisis de la velocidad que tiene un cuerpo y solo con fijarnos en la gráfica ya sabíamos que se trataba de un movimiento rectilíneo uniforme, debido a que la gráfica de la velocidad corresponde a una línea horizontal en un valor de b que corresponde a la velocidad que tiene dicho móvil. Entonces nos mencionaba en ese caso, de acuerdo a esta gráfica, a qué velocidad circula el móvil y qué distancia recorrerá el móvil si el movimiento dura 1 minuto. Directamente pudimos deducir que la velocidad es de 15 metros por segundo debido a que, bueno, la gráfica se encuentra justo en el valor de velocidad igual a 15. Ahora, a partir de eso, transformábamos las unidades de tiempo en segundos en este caso para poder encontrar el espacio o la distancia recorrida. Ahora, un dato más que quiero que tengamos nosotros en cuenta es lo siguiente. Nosotros cuando tenemos la gráfica, ya nosotros cuando tenemos la gráfica velocidad, tiempo, ya cuando nosotros tenemos la gráfica velocidad, tiempo, el área, ojo con esto, el área que existe debajo, ya, el área que existe debajo de la recta de la velocidad, ya, es decir, todo el área que corresponde debajo de la recta de la velocidad, si nosotros sacamos esta área, corresponde al desplazamiento que tiene el móvil en este intervalo de tiempo. Es decir, cuánto se desplazó. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un pequeño ejemplo con esto. Veamos. Aquí nos pedían que encontremos la distancia que va a recorrer, en este caso, el móvil, ¿ya? Durante 1 minuto. Si nosotros podemos fijarnos aquí, ya, si nosotros nos fijamos aquí, nosotros, bueno, tenemos hasta un intervalo de 30 segundos. Muy bien. Entonces, nosotros aquí tenemos recién un rectángulo, ya, un rectángulo de base de 30 y de altura igual a 15. Entonces, esto de aquí representaría el desplazamiento que tuvo este móvil en un tiempo de ¿cuánto? De 30 segundos. Si nosotros encontramos esta área, el área de un rectángulo equivale a base por altura. Entonces, a ver, déjenme ponerle a ver aquí para manejarme con esto aquí. Base por altura. Muy bien. Ahora, en este caso de aquí, como nos pedía en 1 minuto, que equivalía a los 60 segundos, entonces veamos, hasta aquí estamos 30. ¿Qué significa? Que se va a extender todavía hasta 60. Por lo tanto, vamos a tener una base de 60 por la altura. ¿Qué altura va a tener todo este rectángulo? Una altura de 15. Entonces, 60 por 15. Entonces, 60 por 15 nos da 900. Entonces, también nosotros podíamos encontrar el desplazamiento que tuvo este cuerpo
o este cuerpo en movimiento tuvo un desplazamiento de 900 metros. Utilizando, podríamos reducirle a esto solo utilizando la gráfica, recordando que el área existente debajo de la gráfica velocidad-tiempo, ¿ya? Equivale al desplazamiento. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Chicos, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Bueno, entonces continuamos. Ya, entonces, asimismo, entonces acá teníamos otro ejercicio, ya donde aplicábamos asimismo conceptos del movimiento rectilíneo uniforme, que espero que lo hayan revisado. Muy bien, y ahí teníamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual este ya era un poco diferente, ya, al rectilíneo uniforme. Pues en este caso, la aceleración que en el MRU era considerado cero, es decir, nula, en este caso ya existe una aceleración. Entonces, ¿qué nos decía? Que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es un movimiento en línea recta en donde el módulo de la velocidad iba aumentando o disminuyendo la misma cantidad en tiempos iguales. Es decir, la velocidad podía aumentar o podía disminuir, pero siempre aumentaba en un valor constante en tiempos iguales. ¿Qué nos dice? La gráfica velocidad-tiempo, ya ahora es muy importante que nos fijemos en la gráfica velocidad-tiempo. En la gráfica velocidad-tiempo en este tipo de movimiento es ahora, ella es una recta inclinada, ascendente cuando el módulo de la velocidad aumenta y descendente si es que disminuye. Entonces, a comparación del movimiento del MRU, en el MRU la gráfica posición-tiempo correspondía a una gráfica de este tipo, ¿no es cierto? A una recta inclinada. Pero en el MRV corresponde la gráfica de velocidad-tiempo es una recta inclinada. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos el caso cuando la velocidad es ascendente, es decir, el módulo de la velocidad aumenta o cuando disminuye. Y recordando que la pendiente de la recta, ya recordemos que la pendiente de la recta de la gráfica velocidad-tiempo corresponde a la aceleración que posee el cuerpo, que puede tener así mismo aceleración positiva o aceleración negativa o también conocida como desaceleración. Y asimismo entonces teníamos la gráfica de la posición-tiempo. La gráfica posición-tiempo en el MRU era una recta, ¿no es cierto? En este caso, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya no es una recta, sino corresponde a una, digamos de una cierta manera, como una parte de una parábola, una trayectoria curva. La gráfica es una curva, ya no es una línea recta, ¿ya? Entonces, asimismo, la posición puede aumentar o puede disminuir de manera no uniforme con el paso del tiempo, ¿ya? Esto va debido a que existe una aceleración que puede ser positiva o negativa. Y por último, tenemos la gráfica aceleración-tiempo, en donde podríamos ver que es la aceleración-tiempo en el MRV, corresponde muy similar al MRU, pero en este caso estaríamos hablando de la gráfica aceleración-tiempo. Estamos diciendo qué cosa? Que la aceleración permanece constante. Por eso entonces es una línea recta que siempre está en el mismo valor. Entonces con eso estamos mencionando y recalcando que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente variado es constante y que puede ser positiva o negativa. Asimismo teníamos unas ecuaciones. Estas ecuaciones del MRV son muy importantes, pues se aplican en otros temas más adelante que ya vamos a ver ahora. Entonces, recordemos que la aceleración era igual al cambio de velocidad dividido para el intervalo de tiempo que le tomó cambiar esa velocidad. Es decir, velocidad final menos velocidad inicial dividido para el tiempo final menos el tiempo inicial. Delta X, es decir, el desplazamiento que tiene el cuerpo, que es equivalente a la posición final menos la posición inicial, equivale a la velocidad inicial que tiene el cuerpo multiplicado por el tiempo más menos. Este más menos depende de qué? Del valor de la aceleración. Pues si en un caso estaríamos hablando de desaceleración, el signo que utilizaríamos sería menos. Y si es que estamos hablando de aceleración, hablaríamos de el signo positivo, multiplicado por el tiempo al cuadrado.
De aquí, si nosotros despejamos la posición final, nos queda que la posición final de un cuerpo que está con MRV equivale a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y una última ecuación que también es muy útil, que equivale a que el doble de la aceleración por el desplazamiento equivale a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y así mismo, entonces, aquí teníamos ejercicios prácticos de este tipo de movimiento. Aquí ya hablamos de aceleraciones, entonces nos piden encontrar la aceleración en el intervalo de tiempo. De la misma manera acá nos piden encontrar la aceleración. Y bueno, aquí les había dejado unos videos en los cuales espero que lo hayan revisado de conversión de unidades de longitud, conversión de unidades de velocidad y algo muy importante también, la conversión de unidades de masa. Bueno, entonces, ahora sí. Para recordar un poquito, aquí vamos a utilizar, vamos a comenzar resolviendo este ejercicio de aquí, ¿ya? Este segundo ejercicio de aquí, que nos dice, un auto parte del reposo y acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado durante 12 segundos. En los siguientes 2 segundos se mueve con MRU y después desacelera a razón de 6 metros por segundo. Si el auto inició su movimiento en una posición inicial desde, que corresponde a los 180 metros, ¿cuál será su posición final? Entonces, vamos a hacerla conmigo para ir comprendiendo en sí esta mecánica del ejercicio, pues es una combinación ahora, porque estamos aquí hablando de una combinación de movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en este caso, ¿qué nos menciona? Un auto que parte del reposo. Entonces, para esa primera parte, ¿qué nos dice? Un auto que parte del reposo acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado durante 12 segundos. Hasta aquí. Hasta aquí esta primera parte del enunciado. ¿De qué tipo de movimiento nos estará hablando? A ver, ¿qué tipo de movimiento nos estará hablando? ¿De qué tipo de movimiento nos estará hablando? ¿De un movimiento rectilíneo uniformemente variado o de un MRU? ¿Alguien? Creo que variado. Variado, ¿no es cierto? ¿Por qué es variado? Aquí estamos hablando de qué? Acelera, estamos hablando de una aceleración, ¿ya? Entonces, bueno, primero vamos a comenzar anotando los datos, ¿ya? Datos. Muy bien, entonces los datos que nosotros tenemos aquí, veamos. En todo el ejercicio, bueno, comencemos con esta primera parte. Para la primera parte, vamos a poner parte 1. Parte 1. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Un auto parte del reposo. Entonces, ¿qué significa esto? Que su velocidad inicial, ¿cuánto es? Es 0. Ya su velocidad inicial es 0 metros por segundo. Muy bien. ¿Y qué nos dice? Acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Como nos está diciendo que acelera, que incrementa su aceleración, entonces en este caso la aceleración va a ser positiva. Entonces, acelera, ya, en el caso que sería 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Y en qué tiempo? En un tiempo o en un periodo de tiempo delta t de 12 segundos. 12 segundos. Muy bien. Este es para la parte 1. Para la parte 2, ¿qué nos dice después? En los siguientes 2 segundos, ya nos dice, en los siguientes 2 segundos, ya nos menciona que en los siguientes 2 segundos se mueve con MRU. Entonces, en la parte 2, entonces vamos a anotar para la parte número 2 qué datos tenemos. Ya, para la parte 2. Muy bien, para la parte 2, entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que estamos hablando de un delta t, ya que se va a mover con un delta t en 2 segundos. Es decir, después va a seguir con un movimiento de 2 segundos. ¿Ya? Esto es en MRU. Ya, estamos hablando de un delta t, después que se mueve en MRU por 2 segundos. Y por último nos dice que desacelera. Entonces, nuevamente estamos involucrando la aceleración.
pero en este caso que va a ser negativa, por lo tanto estaríamos hablando de una tercera parte en donde nuevamente estamos hablando de un MRV. Entonces una tercera parte, ¿ya? En donde, ¿qué nos dice? Que desacelera. Entonces, en este caso, el valor de la aceleración va a ser negativo. ¿De cuánto? De menos 6 metros por segundo al cuadrado. Dice. Entonces, se le desacelera a razón de 6 metros por segundo al cuadrado. Y al momento de que desacelera, entonces estaríamos hablando que va a desacelerar hasta dónde? Desacelerar hasta que ya no se mueva. Por lo tanto, en este caso, su velocidad final va a ser 0. Ahora, muy importante, entonces hemos anotado los datos. Ahora, vamos a tratar de interpretar la última parte. Si el auto inició su movimiento en una posición inicial de 180 metros, ¿cuál es su posición final? Ojo, aquí nos está pidiendo la posición, no el desplazamiento. Que vamos a necesitar el desplazamiento, sí. Pero entonces, ¿qué significa esto? Bueno, digamos, este es nuestro móvil, ¿no es cierto? Y el auto. El auto ya estaba viniendo con un movimiento, ¿no es cierto? Ya estaba viniendo con, no, bueno, perdón, no estaba viniendo con un movimiento, nos dice parte del reposo. El auto estaba justo detenido aquí, ¿no es cierto? El auto estaba justo detenido aquí, en donde su posición inicial era 180, ¿no es cierto? Entonces nos dice que partió desde su posición inicial que era 180 metros. Entonces justo aquí la posición es 180 y de ahí empieza su movimiento. Entonces empieza su movimiento, a ver, voy a ponerle con colores. Vamos a ponerle con color rojo. Su primer movimiento entonces nos dice que por un tiempo de 12 segundos, ya, entonces por un tiempo de 12 segundos, supongamos que desde aquí, ya, hasta aquí, ya, se movió con MRV, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de aceleración, etc. Después, ¿qué pasa? Después nos dice que tiene un tramo en donde va a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Este segundo tramo. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que se mantiene con movimiento rectilíneo uniforme. Y después nos dice que nuevamente sufre un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en este caso con aceleración negativa. Asimismo, va a seguirse moviendo el móvil, pero hasta detenerse, ¿no es cierto? Supongamos que se detiene aquí. Muy bien. Entonces, desde el primer punto, ¿verdad? Aquí teníamos un MRV, ¿no es cierto? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí teníamos un MRU. Y aquí nuevamente teníamos un MRV. Muy bien. Entonces, justo en donde se detiene el auto, ya justo en donde se detiene nuestro auto del ejercicio, justo aquí corresponde a ¿qué? A la posición final. ¿Ya? Esta es la posición final que va a tener nuestro auto. Entonces, en este espacio, ¿ya? En el primer tramo donde tuvo un MRV, sufrió un desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Cuánto se desplazó? Vamos a tener un desplazamiento 1. Después, donde tuvo un MRU, ya se movió con un movimiento rectilíneo uniforme, pero también tuvo un desplazamiento. Entonces tenemos un desplazamiento número 2. Y finalmente, desde que empezó a desacelerar hasta que se detuvo, igual siguió en movimiento y tuvo un desplazamiento 3. Entonces, la posición final, si nosotros nos fijamos aquí, ya, la posición final en este caso corresponde a sumar la posición inicial que teníamos, ya, porque estamos partiendo desde ahí, ¿no es cierto? Desde 180. Entonces, sería la posición final para encontrarla es igual a su posición inicial 180 y sumamos, que vamos a sumar cada uno de los desplazamientos que tuvo el vehículo. ¿Cuánta distancia recorrió? Que sería más delta x1 más delta x2 más delta x3. Y eso nos daría la posición final. Ahora, entonces sí necesitamos encontrar lo que son los desplazamientos. El desplazamiento 1, el desplazamiento 2 y el desplazamiento 3. Entonces, vamos a ver. Para la parte número 1,
Para la parte número 1. ¿Qué nos dice? Necesitamos encontrar entonces, ¿qué cosa? Desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos encontrar desplazamiento. Veamos a ver qué ecuación podríamos utilizar. Ya veamos, del MRV. Veamos, estamos hablando de desplazamiento. Podríamos utilizar directamente esto de aquí. Veamos qué necesitamos. Necesitamos velocidad inicial, que sí tenemos. El tiempo también tenemos la aceleración y también necesitamos tiempo. Entonces, tenemos todos los datos para poder encontrar directamente el desplazamiento en la primera parte. Entonces, desplazamiento o delta x1, que en este caso es, equivale a que, ¿qué nos decía? Velocidad inicial. ¿Cuánto equivale a la velocidad inicial? 0. Entonces sería 0 por t. ¿Qué tiempo le tomó al vehículo moverse en este movimiento? 12 segundos. 0 por 12. Ahora, estamos hablando de que el vehículo aceleró, por lo tanto, nos toca utilizar el signo más, porque la velocidad está incrementándose, estamos acelerando. Entonces, ahora, ¿qué nos decía? 1/2 de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Es 2 por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto sería? Por 12 al cuadrado. Veamos. 0 por 12 directamente esto nos da 0. Ahora, ¿qué nos queda aquí? 2, 1/2 por 2 y por 12 al cuadrado. Si nosotros nos fijamos, este 2 y este 2 se simplifican. ¿Y qué nos queda? 1 por 12 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144. Entonces, el primer desplazamiento ha sido de 144 metros. Muy bien. Ahora, para la parte número 2. Para la parte número 2 necesitamos su segundo desplazamiento. Y en este caso, como estamos hablando de un MRU, ya la única ecuación entonces que nos sirve en este caso de aquí es desplazamiento, ya que sería el desplazamiento 2, es igual velocidad por el intervalo de tiempo. Pero ahora, nosotros conocemos la velocidad que tenía el vehículo cuando empezó a moverse con MRU. En este caso no lo conocemos, ¿no es cierto? Pero podemos obtenerlo. ¿Y cómo nosotros podemos obtenerlo? A partir de la primera parte. ¿Por qué? Como el vehículo empezó a moverse a partir del reposo y por 12 segundos aceleró, la velocidad final que va a tener después de que aceleró por 12 segundos corresponde a la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, en este caso. Porque comenzamos desde el reposo, nos empezamos a acelerar, la velocidad empezó a incrementarse durante 12 segundos. Llegaron los 12 segundos y después, ¿qué nos dice? Se movió con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa eso? Que se mueve a una velocidad constante. ¿Qué valor tiene esa velocidad? La misma velocidad que adquirió el vehículo en los 12 segundos cuando empezó a acelerar. Por lo tanto, entonces, ahora, entonces aquí, antes de partir con esto de aquí, que necesitamos velocidad, necesitamos encontrar dicha velocidad. En este caso, de aquí, vamos a hacer uso, ya así mismo tenemos que fijarnos qué ecuación nos permite encontrar la velocidad final que tuvo el cuerpo en la primera parte, haciendo uso de la velocidad inicial y de su aceleración y del tiempo, que en este caso corresponde a aceleración es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Muy bien. Entonces, en este caso de aquí, como nosotros queremos despejar velocidad final, que es la que nos va a servir, y velocidad inicial es 0, que por lo tanto se va a anular, ¿qué nos va a quedar? Que la velocidad final ya es aceleración por tiempo. Entonces, en este caso de aquí, aceleración 2 por el tiempo, 2 por 12, 24. Entonces, justo después de los 12 segundos desde que inició el movimiento, el vehículo adquirió una velocidad de 24 metros por segundo, que esta corresponde a la velocidad con la que ahora se mueve el vehículo en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, tenemos
velocidad, que ahora ya sabemos que es 24, por delta t. Este sería un delta T2. ¿Por qué un delta T2? Porque estamos hablando de la segunda parte. ¿Por cuánto tiempo se movió el cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme? Por 2 segundos. Entonces sería 24 por 2. Entonces tenemos 24 por 2, que es 48. Entonces, su segundo desplazamiento, en donde se movió con movimiento rectilíneo uniforme, se desplazó 48 metros. Y por último, necesitamos un desplazamiento 3. En el desplazamiento para la tercera parte, volvemos a hablar de un MRV, sino en este caso, aceleración negativa. Por lo tanto, entonces, para la parte número 3, volvemos a utilizar esta misma ecuación que teníamos acá. Delta X, pero ahora sería delta X3. Muy bien, delta X3 es igual. Ahora, veamos a ver. ¿Qué nos dice? Se desacelera la razón de 6 metros por segundo al cuadrado. Pero fijémonos en algo antes de empezar con esto de aquí. Esta ecuación de aquí hace uso de ¿qué? Del tiempo. Y en la segunda parte no nos menciona nada del tiempo. No nos está hablando en qué tiempo le tomó al vehículo, bueno, detenerse, cuando empezó a desacelerar. Pero entonces, para eso tenemos uso de de otra fórmula más dentro de este movimiento. ¿Cuál es? Esta fórmula de aquí. El 2 veces la aceleración por el intervalo por el desplazamiento equivale a la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado. En este caso no involucramos el parámetro del tiempo. En este caso nos toca utilizar esta ecuación. Entonces, 2 veces la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? En el tercer caso, ¿cuánto vale? Menos 6, porque estamos hablando de desaceleración. Menos 6, entonces 2 veces la aceleración por el desplazamiento, que no sabemos cuánto va a valer, que sería delta X3, es igual a ¿qué? Velocidad final al cuadrado. Como estamos mencionando que el vehículo va a desacelerar, ¿qué significa? Que su velocidad final va a ser 0. 0 al cuadrado, que es 0, menos su velocidad inicial al cuadrado. Ahora, ¿cuál va a ser su velocidad inicial para esta tercera parte? Corresponde a la velocidad que tenía el vehículo cuando estaba en MRU. ¿Qué significó? Comenzó, aceleró hasta un cierto punto, mantuvo su velocidad y después en la tercera parte empezó a desacelerar. ¿Pero desde qué velocidad partió? Desde 24 metros por segundo. Entonces sería 0 menos 24 al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Déjenme solo crear una diapositiva más para que me entre la siguiente parte. Muy bien. Entonces, en este caso de aquí, si nosotros multiplicamos esto de acá, ¿qué tenemos? 2 por menos 6 es menos 12. Entonces, tenemos que, vamos a poner de color negro, muy bien. Menos 12 por delta X3, que es el tercer desplazamiento, equivale a 0 menos 24 al cuadrado. ¿Cuánto nos da el valor de 24 al cuadrado? Nos da 576. Entonces tenemos menos 576. Y de aquí vamos a despejar delta X3, que sería el desplazamiento 3. Entonces el desplazamiento, el tercer desplazamiento es igual a 0 menos 576 menos 576. Sobre menos 12, pues este menos 12 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Ya? Entonces, de aquí, menos 576 para 12 nos da un valor de 48 metros. Ojo, menos para menos nos da más. Entonces, tenemos un tercer desplazamiento de 48 metros. Y ahora sí vamos entonces con la posición final. La posición final, ¿a qué era igual? Posición inicial más cada uno de los desplazamientos. Posición inicial, 180. 180. Más primer desplazamiento que era 144. Más segundo desplazamiento que era 48.
y más el tercer desplazamiento, que también era 48, que en este caso llegó a coincidir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso de aquí, ¿cuánto nos da la suma de 180 más 48 más 48? Vamos a ver. 0 y 4 es 4, 4 y 8 es 12, 12 y 8 es 20, llevamos 2, 2 y 8 es 10, 10 y 4 es 14, 14 y 4 18, 18 y 4 22. Entonces llevamos 2, 2 y 1 3, 3 y 1 4. Entonces nos da un valor de 420 metros. Entonces, por lo tanto, la posición final ha sido 420. ¿Ya? Entonces, en este caso, algo muy importante. No confundir tampoco desplazamiento con posición. Si ya partimos desde una posición inicial y nos piden una posición final, tenemos que fijarnos que a partir de esa posición final, el cuerpo se empezó a desplazar, a tener distintos desplazamientos o un solo desplazamiento. Y la posición final va a corresponder a la posición inicial más cada uno de los desplazamientos que sufrió el móvil cuando se empezó a estudiar el movimiento. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Alguna parte tal vez en la que nos perdimos algo? A ver. Dice 1, 2 en la parte 1. ¿De dónde salió 1 menos 2 en la parte 1? El de un medio. Ah, ya. Muy bien. Esto de aquí. Este U medio. Este U medio sale, como mencionábamos, la primera parte, a ver, creo que aquí no lo he anotado, la primera parte de nuestro ejercicio correspondía a un MRV, pues estamos hablando de que el auto partió del reposo y acelera a razón de 2 metros por segundo. Estamos hablando de una aceleración. Cuando ya existe un valor de aceleración, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, nosotros necesitamos encontrar un desplazamiento. Y de acuerdo a las ecuaciones que vimos nosotros por el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿qué nos dice? Desplazamiento, ¿ya? O distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recordando que el más menos va a depender si la aceleración es positiva o negativa. Esa ecuación fue la que aplicamos nosotros en esta parte de acá, que va a ser el primer desplazamiento es igual a la velocidad inicial, pero como nos mencionaba que el vehículo partió del reposo, su velocidad inicial es 0. Pues por eso ponemos 0 multiplicado por el tiempo. ¿De qué tiempo estábamos hablando? 12 segundos. Entonces, 0 por 12. Como estamos hablando de que está acelerando, ya es decir, la velocidad se está incrementando, por lo tanto la aceleración es positiva, vamos a utilizar el signo más. ¿Y qué nos decía el resto de la ecuación? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un medio por la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Es 2. Multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? 12. Entonces, un medio por 2 y por 12 al cuadrado. 0 por cualquier número sigue siendo 0. Aquí, un medio por 2, este 2 y el 2 de acá se simplifica y solo nos queda 1 por 12 al cuadrado. Que 12 al cuadrado es 144 metros. De ahí es de donde salió estos 144 metros, aplicando la ecuación del desplazamiento para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. No sé si quedamos claros, solventamos la duda. Pedro. Sí, Ya. sí, Ya, sí, muy bien. profe, ya. Ya, no hay ningún Ya problema. le entendí, ya le entendí. Listo, no hay ningún problema. Muchas gracias. Ya. Chicos, ¿alguien más que tenga alguna pregunta sobre este ejercicio? Si no, pasamos entonces con el tema el nuevo tema que vamos a ver hoy. Ya, así mismo, el primer ejercicio pueden así mismo tenerlo de práctica para casa. Bien. Ponemos esto de aquí. Muy bien. Ahora, vamos a estudiar otro movimiento dentro de la física que es la caída libre. ¿Ya? Estamos hablando de la caída libre. Bueno, dentro de este tema de la caída libre estaríamos hablando, bueno, de la caída propiamente dicha. Cogemos un objeto, ya cogemos un objeto y lo dejamos caer. Pero también estamos hablando del movimiento o de otro movimiento en el cual nosotros cogemos un objeto y lo lanzamos hacia arriba, ¿ya? Que también diríamos es un caso especial de la caída libre.
más bien no tendría que ser llamada caída libre, pero se estudia dentro de este tema, ¿ya? En el que estaríamos hablando el lanzamiento de cuerpos, ¿ya? Lanzamiento vertical de cuerpos. Entonces, en este caso de aquí, ya, la caída libre hay que tener en cuenta que es un caso especial del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Es un caso especial de este movimiento. ¿Por qué? A ver, ¿qué nos dice primero? La caída libre es el movimiento de ascenso o descenso vertical. Y en este caso ya no va a ser horizontal, sino va a ser un movimiento vertical que sufre un cuerpo en las inmediaciones de la superficie de un planeta. ¿Ya? Es decir, todo esto de aquí se va a generar dentro de la superficie del planeta. Y como nos dice, este movimiento se lo considera un MRV, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y sus ecuaciones son las mismas, son muy similares al movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero existen unos pequeños cambios en las nomenclaturas. ¿Ya? Muy bien. Como primer punto, nosotros tenemos, en el MRV nosotros teníamos que determinar el valor de la aceleración, ¿ya? Y que podía ser cualquier valor. En este caso, la aceleración ya tiene un valor específico, ¿ya? Que es equivalente a la gravedad. Es decir, la aceleración para la caída libre es el valor de la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, otra cosa más. En la caída libre, ya cuando estemos trabajando en la caída libre, la gravedad siempre la vamos a considerar negativa, ¿ya? Siempre vamos a considerarla la gravedad negativa, ¿ya? Pues cabe recalcar que, bueno, la dirección de la aceleración de la gravedad es hacia abajo. Estamos hablando, por eso damos la nomenclatura de negativa. También hay otros docentes que la utilizan como positiva. Eso es solo un convenio de los puntos de referencia que se utilizan en el estudio de la caída libre. Pero entonces, nosotros vamos a considerar la gravedad negativa y ya vamos a ver cuándo vamos a considerar los valores negativos y cuándo vamos a considerar que sean positivos. Bueno, entonces, como primer punto, la aceleración en la caída libre tiene un valor específico que es de la gravedad de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Segundo punto, segundo cambio. Nosotros en el MRV hablábamos de un desplazamiento en X, desplazamiento horizontal, a una distancia recorrida horizontal. Pero en la caída libre, ahora como estamos en un movimiento vertical, vamos a llamarla altura, variación de la altura, ¿ya? ¿Cuánto se está moviendo o desplazando de forma vertical? Una variación de la altura. La posición inicial que nosotros la llamábamos posición inicial, ahora va a ser la altura inicial. Y asimismo, la posición final ahora va a ser la altura final. Entonces, ¿qué nos dice? Vea que ha estado especificado. En la caída libre vamos a considerar que la gravedad siempre va a ser negativa y en un valor promedio de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Caso contrario, o hay ciertas excepciones, como ustedes han visto en algunos ejercicios, en el que el mismo ejercicio les dice, considere la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Pero si no les menciona eso, directamente el valor promedio es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces, aquí nosotros podemos visualizar, ¿ya? Entonces, aquí es algo muy importante que es para la nomenclatura y los puntos de referencia y los signos. Cuando es negativo, cuando es positivo. Recordemos, la gravedad siempre va a ser negativa. Eso siempre va a ser negativo. Ahora, desde el punto de referencia, desde donde es lanzado, ¿ya? Si es que es lanzado desde un edificio, si es lanzado desde el suelo, siempre desde el punto, desde donde empieza el movimiento o desde donde es lanzado, si estamos hablando del movimiento vertical que comienza, si lanzamos una bola para arriba, ¿ya? Determinamos el punto de referencia. Todo lo que esté sobre el punto de referencia o el eje de referencia, todo lo que esté arriba va a ser positivo. ¿Ya? Todo lo que se encuentre arriba del punto de referencia va a ser positivo. Y todo lo que se encuentre por debajo del punto de referencia va a ser negativo. ¿Ya? Esto estaríamos hablando en alturas. ¿Ya? Por ejemplo, la altura que existe
Supongamos desde que se lanzó desde aquí. Desde aquí hasta donde está la pelota de color rosa, ¿ya? Esto de aquí sería una altura, ¿no es cierto? Delta H. Esta altura de aquí, ¿qué va a ser? Va a ser positiva, pues se encuentra sobre el punto de referencia, sobre el eje de referencia, sobre el punto desde donde fue lanzado. Ahora, si la pelota, bueno, sigue esa trayectoria y ahora se encuentra acá, supongamos que la pelota se encuentra en este punto de acá. También vamos a tener, ¿qué cosa? Un delta H, ¿no es cierto? Delta H que se mide desde el punto de referencia. También vamos a tener un delta H. Pero este delta H, ojo, va a ser negativo, pues nos encontramos debajo del punto de referencia. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante para tener en cuenta qué signo, cuando utilizamos positivo, cuando utilizamos negativo, hablando de la altura y de acuerdo a la posición del punto de referencia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a esto de los signos que vamos a considerar? Bien, chicos, bueno, parece que no. Bien, entonces, ¿qué nos decía? Que las ecuaciones eran muy similares. Y aquí tenemos las ecuaciones de la caída. ¿Qué nos dice? La gravedad equivale a la variación de la velocidad sobre el tiempo, muy igual a lo que era la aceleración, solo que en este caso la aceleración se cambió por gravedad. Velocidad final menos la inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Siguiente, tenemos delta H, es decir, el desplazamiento o el espacio de altura o la variación de la altura, que es altura final menos la altura inicial, equivale a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y ojo que aquí está el más, ¿no es cierto? Pero recordemos que aquí la gravedad debe ser sustituida con que sí, negativo. ¿Ya? Muy bien. Y de aquí mismo podemos despejar la altura final. La altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya se despeja de esta ecuación. Y la última que teníamos, nosotros antes teníamos 2 veces la aceleración por desplazamiento horizontal, equivale a la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado. Aquí lo único que cambian son las nomenclaturas, ya no es un valor A de aceleración, sino es la gravedad. Y tenemos, ya no es un delta X, sino es un delta H. Ya entonces, 2 veces la gravedad por la variación de la altura equivale a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para la caída libre. Ya que si ustedes pueden fijarse, son muy similares al movimiento rectilíneo uniformemente variable. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? O de no pasamos a los ejercicios. Y chicos, ¿alguien alguna pregunta? Bien, parece que no tenemos preguntas. Bien, entonces, vamos a ver con los ejercicios. Ya, muy bien. Vamos a comenzar haciendo un ejercicio modelo, ¿ya? Yo voy a empezar haciendo un ejercicio modelo en el que nos dice. Se tiran 2 cuerpos, ¿no es cierto? Nos dice, se tiran 2 cuerpos verticalmente hacia arriba, ¿ya? Pero separados por un tiempo de 6 segundos. ¿Cuánto tiempo después de lanzado el segundo cuerpo se volverán a encontrar? Muy bien, entonces en este caso vamos a analizar. Muy bien. Entonces, tenemos, a ver, veamos. Ya, vamos a hacerle algo así. Este va a ser mi cuerpo 1, ¿no es cierto? Ya, vamos a hacerle de color negro. Entonces, mi cuerpo 1 me dice que es lanzado, ¿no es cierto? Ya, es lanzado, ya, y va a tener, supongamos, una trayectoria algo así. Ya. Este es mi cuerpo 1, ¿no es cierto? De color negro. Mi cuerpo 1 nos dice que es lanzado, nos dice con una velocidad inicial de 108 metros por segundo. Ah, nos dice que 2 cuerpos. Pero están separados por 6 segundos. Entonces, mi cuerpo 1 se lanzó primerito, ¿no es cierto? Y 6 segundos después se lanzó un segundo cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, 6 segundos después, desde la misma posición, ¿ya? Desde la misma posición, se lanzó un segundo cuerpo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, así mismo, se lanzó un segundo cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esto es, a ver, este es primero, este se lanzó primero, el de color negro se lanzó primero, y el celeste se lanzó segundo. Entonces, ¿qué nos dice?
Nos dice que la velocidad inicial, inicial para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2, como nos dice que los dos cuerpos tienen la misma velocidad, entonces sus velocidades van a ser las mismas. La velocidad inicial para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2 es igual a 108 metros por segundo. Metros por segundo. Ahora, muy bien. Vamos a ver con los tiempos. Vamos a ver. Para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2. ¿Qué nos dice? Que se tiran dos cuerpos verticalmente hacia arriba con tal velocidad, pero separados por un tiempo de 6 segundos. Entonces, ¿qué significa? Si el cuerpo de color negro fue lanzado primero, significa que, que el primer cuerpo tiene una ventaja de ¿cuánto? De 6 segundos sobre el tiempo del segundo cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, para el cuerpo número 2 tenemos un tiempo T, ¿ya? Tenemos un tiempo T. Ya, este va a haber recorrido una cierta distancia en un tiempo T. Y el cuerpo número 1, ¿qué nos dice? Que el cuerpo número 1 está aventajado, es decir, tiene 6 segundos más que el cuerpo 2. Es decir, estaríamos hablando del mismo tiempo T, pero adicionado ¿cuánto? 6 segundos. Pues el cuerpo número 1 fue lanzado primero, ¿no es cierto? O podríamos haberlo también puesto de la siguiente manera. El cuerpo 1 tiene un tiempo T, ¿no es cierto? ¿Ya? También podríamos haberlo puesto de esta manera. Si el cuerpo 1 que partió primero tiene un tiempo T, el segundo cuerpo está retrasado por ¿cuánto? Por 6 segundos. Entonces sería T menos 6. ¿Ya? Entonces cualquiera de los dos análisis es válido. Vamos a considerar con este de aquí. Si el cuerpo 2 tiene un tiempo T, es decir, le tomó un cierto tiempo hasta llegar hasta cierta altura, el otro cuerpo, ¿ya? Tiene una ventaja de 6 segundos. Es decir, equivale al tiempo T del segundo cuerpo más los 6 segundos que nos menciona aquí. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuánto tiempo después de lanzado el segundo cuerpo se volverán a encontrar? Entonces, ¿qué significa eso? Pues a ver, vamos a hacerle entonces, a editarle un poquito al gráfico. Ya, entonces para que le entendamos un poco mejor. A ver. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Ya, muy bien. Aquí vamos a ponerlo así. Hagámosle algo así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El cuerpo 1 ya fue lanzado, ¿no es cierto? Ya, y ya tiene una cierta altura. Y el cuerpo 2 recién es lanzado. Entonces, entre este tramo, entonces hay el retraso o hay el tiempo de 6 segundos. ¿Qué significa entonces esto? La bola azul entonces va a seguir subiendo, 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 subiendo. Y la bola negra también, ¿no es cierto? Llegas a su punto máximo y puede hacer que ya esté bajando incluso, ¿no es cierto? Y va a existir un punto, ¿ya? Va a existir un punto en donde ambas bolas o ambos cuerpos se van a encontrar, ¿no es cierto? Que puede ser que el uno esté de bajada y el otro esté de subida, pero va a haber justo un punto en donde se van a encontrar y queremos encontrar qué tiempo tuvo que transcurrir para que esos dos cuerpos se encuentren. Entonces, con esto de aquí, entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Muy bien. El desplazamiento, partiendo, este es nuestro punto de referencia, ¿no es cierto? Desde aquí empezó el movimiento. Muy bien. El punto en donde se encuentren, ya sea para cualquiera de los dos cuerpos, ¿ya? Va a ser un delta H, ¿no es cierto? Van a encontrarse ambos cuerpos, ya sea que el uno esté de bajada y el otro esté de subida, en el punto de encuentro, ambos cuerpos, ¿qué van a tener? La misma altura, ¿no es cierto? La misma variación de altura. En el punto de encuentro, tanto el cuerpo número 1 que salió primero y el cuerpo número 2 que salió después, justo en el punto de encuentro, ¿qué significa? Que ambos van a tener la misma altura. Entonces, tenemos ¿qué cosa? Que la altura del cuerpo número 1 va a ser igual a la altura del cuerpo número 2. Ya, pues estamos hablando del punto de encuentro común. Entonces, vamos a hacer uso, ya, entonces vamos a hacer uso de la ecuación, como estamos hablando de alturas, entonces vamos a hacer uso de las ecuaciones de las alturas, de la variación de la altura. Entonces, ¿qué nos decía la ecuación de la variación de las alturas? Altura o variación de la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo. Vamos a ver.
Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice altura 1. A ver, ¿qué es lo que dice? Ya, muy bien. Altura 1. Entonces vamos a trabajar con la altura 1. Altura 1 es velocidad inicial 1, ¿no es cierto? Pero como ambas son las mismas, entonces sería. Vamos entonces a ponerle así. Velocidad inicial 1 por el tiempo, ¿no es cierto? Más un medio de la aceleración. Perdón, aquí es gravedad. Gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Es igual. Esto sería para el desplazamiento 1, para la altura 1. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? Como la altura 1 del un cuerpo y la altura del segundo cuerpo son las mismas, entonces, para el cuerpo número 2 sería velocidad inicial del cuerpo 2, que es la misma, ¿ya? Velocidad inicial 2 por el tiempo, ¿ya? Más, vamos a poner así, tiempo 1, tiempo 2, ya vamos a aclarar esto aquí. Más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, muy bien. Tiempo 1, tiempo 2. Tiempo 1, que equivale al tiempo que le tomó, bueno, el cuerpo 1 transcurrir dicho espacio. Y tiempo 2, el que le llevó al cuerpo 2 a alcanzar a sí mismo dicha altura. Pero, entonces, muy bien. Nosotros de antes establecimos una relación con estos tiempos. Vimos que el tiempo 2, bueno, va a ser un tiempo t. Y el tiempo del cuerpo 1 es equivalente al tiempo del cuerpo 2 agregado 6 segundos. Entonces, eso es lo que vamos a ir sustituyendo aquí. Velocidad inicial 1 y velocidad inicial 2, que también son iguales, entonces podemos empezar a sustituir. Sería 108 por T1. Pero ¿cuánto vale T1? Vale T más 6. T más 6. Más un medio de la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Como dijimos que va a ser negativa, sería menos 9,8. ¿Ya? Por T al cuadrado. ¿Ya? Por T al cuadrado. Pero, en este caso, como estamos hablando del cuerpo 1, estaríamos hablando de T más 6 al cuadrado. T más 6 al cuadrado. Es igual. Vamos a ver. Velocidad 2, velocidad inicial 2, que equivale a sí mismo a 108. 108 por T. Por T2. ¿Y a qué equivale T2? A T. Es decir, el tiempo T. ¿Ya? Más un medio, ¿ya? De la gravedad, que es menos 9,8 por T al cuadrado. Por T2 al cuadrado. Pero T2 es T, ¿no es cierto? T al cuadrado. Entonces, si nosotros podemos visualizar, toda nuestra ecuación quedó en función de, quedó esto en función de una sola incógnita, que es T, ¿no es cierto? Entonces, en este caso de aquí, vamos entonces a empezar a resolver. Comenzamos aquí. Propiedad distributiva. 108 por T, 108T. 108T. Más 108 por 6, ¿cuánto nos da? Nos da, a ver, ¿cuánto nos da 108 por 6? Vamos a ver. Nos da, a ver, 108 por 6. 648. Más 648. Listo. Vamos a ver, más por menos, menos. 9,8 sobre 2, que es 4,9. 4,9, pero aquí, ojo, por T más 6 al cuadrado. En este caso de aquí, es importante que nosotros resolvamos este producto, este binomio al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos un binomio al cuadrado? Es un caso especial de productos notables. ¿Ya? Recordemos, un binomio al cuadrado equivale a
elevar el primer término al cuadrado, que sería t al cuadrado, ¿ya? Si tenemos el signo más entre ellos, entonces aquí también va a ir más el doble producto del primer término por el segundo término. Sería el doble de producto del primer término, que es t por 6. 2 por t por 6, que nos da 12t. Y por último, más el segundo término al cuadrado, 6 al cuadrado, 36. ¿Ya? Un caso de producto matemático. Es igual, entonces. Vamos a ver entonces cómo se aquí. 108 por t, 108t. 108t. Listo. Más por menos, menos. Menos 9.8 para 2 es 4.9. 4.9 t cuadrado. Ahora. Muy bien. Vamos a terminar de resolver entonces aquí. Propiedad distributiva. Entonces tenemos 108t más 648. Vamos a ver, menos por más, menos. Menos 4.9t cuadrado. Menos, porque menos por más, menos. 4.9 por 12 nos da 58.8. Entonces nos da 58.8 t y menos 36 por 4.9, que nos da 176.4. 176.4. Esto es igual a 108t menos 4.9t cuadrado. 9t cuadrado. Ahora, en este caso de aquí, 108t, ¿ya? Cuando nosotros queremos despejar o ir eliminando términos, si tenemos el mismo término con el mismo símbolo a ambos lados, directamente se elimina. ¿Ya? 108t aquí es positivo, acá también es positivo. Por lo tanto, directamente ambos se eliminan. Vamos a ver. Menos 4.9t cuadrado y menos 4.9t cuadrado son los mismos, ¿no es cierto? Y tienen el mismo valor. Por lo tanto, se elimina. ¿Y qué nos queda? Vamos a ver. Nos queda solo 648 menos 100, menos, veamos, 8t menos 176.4. 648 menos 58.8 t menos 176.4 es igual. Como aquí se eliminaron, esto nos queda igual a 0. De aquí despejamos t. Vamos a ver. Este término con t vamos a dejarle solo aquí. ¿Qué nos queda? Menos 58.8t. Es igual. Vamos a ver. 648 pasa como negativo. Menos 648. Y este que está como negativo pasa como positivo. Más 176.4. ¿Ya? Y de aquí despejamos t. El 58,8 negativo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería menos 648. Vamos a ver, menos 648 menos, más 176.4 nos da menos 471.6. Menos 471.6. ¿Ya? Sobre. Esto llegó a dividir, ¿no es cierto? Menos 58.8. Igual. Entonces, menos para menos a más. 471.6 para 58.8 nos da 8,06 segundos. 8.06
0,06 segundos. Entonces, el tiempo que ha transcurrido o el tiempo después de lanzado, esperen, a ver, dice, claro, el tiempo después de lanzado el segundo cuerpo se volverá, ¿cuánto tiempo después de lanzado el segundo cuerpo se volverán a encontrar? Se volverán pues entonces a encontrar después de 8,06 segundos lanzado el segundo cuerpo. ¿Ya? Entonces, se lanzó el primer cuerpo y se lanzó el segundo cuerpo. A partir de que se lanzó el segundo cuerpo, tienen que transcurrir 8,06 segundos para que el primer cuerpo y el segundo cuerpo lleguen a encontrarse en un punto. ¿Alguna pregunta con este ejercicio de aquí? Chicos, Disculpen, es 80.2. a ver, déjenme ver. A ver, 471,6 para 58,8. Sí, sí, perdón, creo que le he digitado aquí un signo mal. Muchas gracias. Y entonces, 8,02. Muchas gracias. Entonces, se van a encontrar entonces en un tiempo de 8,02 segundos. Entonces, es el tiempo que después de lanzado el segundo cuerpo se van a encontrar ambos cuerpos. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Alguien, chicos? ¿Alguna pregunta? En alguna parte tal vez nos confundimos. ¿Desean tal vez que vuelva a explicar desde algún punto? Si no, entonces pasamos con los ejercicios ya aplicados para ustedes. Bien, parece que no. Muy bien, tenemos esto de aquí. Dice, desde lo alto de un edificio se suelta una piedra la cual llega al suelo luego de 8 segundos. Determina la altura del edificio y la velocidad con la que la piedra llega al suelo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tratar de hacer este de aquí. Le vamos a tratar de hacer este de aquí. Y veamos. Y este de aquí. Ya, vamos a tratar de hacer estos dos de aquí. ¿Ya? Y estos dos de acá, entonces así nos vamos a dejar para que ustedes los resuelvan en sus casas como práctica. ¿Ya? Vamos a hacer estos dos ejercicios de aquí. ¿Ya? El primero y el segundo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer.
Ya, muy bien. En este caso, sí. Muy bien, gracias por la pregunta. Ya, en este caso, chicos, para el primer ejercicio, como nos menciona el compañero, a ver, déjame ver quién fue que mencionó. Muy bien, Pedro. Sí, en este caso de aquí, en el primer ejercicio, la velocidad inicial es cero. ¿Por qué? Eso me olvidé de indicarles. Dentro de lo que es la caída libre, ¿ya? Tenemos dos situaciones. La primera en la que la velocidad inicial es cero y la segunda es una velocidad inicial de cualquier valor. Entonces, cuando nos dicen desde el alto de un edificio se suelta, al hablar de la palabra soltar, es decir, no le estamos dando un impulso, en este caso a la piedra, entonces su velocidad inicial es cero, ¿no es cierto? Solo se cogió, se abrió la mano y la piedra empezó a caer. Si es muy distinto, en cambio, si estamos hablando de que se lanza una piedra y especifica la velocidad, entonces que obviamente estamos diciendo qué cosa, que la piedra tuvo una velocidad inicial, o incluso si solo nos dicen se lanza una piedra, significa que estamos dándole una velocidad inicial a la piedra. En este caso, como nos dice suelta, la piedra, como se suelta la piedra, entonces, ¿qué significa? Que va a tener eh, una velocidad inicial de cero. Sí, exactamente. Ah, y una consideración más, chicos, creo que también me olvidé decir. Recuerden, cuando la velocidad está en dirección para arriba, es decir, está subiendo, la velocidad, ¿qué es lo que va ocurriendo? Se va haciendo positiva, ¿no es cierto? Y cuando empieza a bajar, ¿qué dirección tiene? ¿Hacia dónde? Hacia abajo, es decir, va a ser negativo. Eso también es muy importante dentro de los movimientos del tiro vertical y de la caída libre. Pero en este caso, si la velocidad inicial es cero.
Bien, chicos. Vamos a entonces a comenzar revisando el primer ejercicio. Por favor, en el chat escribamos, profe, si pude, profe, no pude, me confundí en eso, no, si estaba fácil. Ya, chicos, por favor, escríbanlo yo más o menos para tener entonces eso en cuenta, ¿sí? Ya, no hay ningún problema, Helen. Entonces, vamos a comparar entonces para ver si entonces hemos coincidido con esto de aquí. Ya, muy bien. Ya no hay ningún problema, Juan. Entonces vamos a revisar. Ya, vamos a revisar. Ya no hay ningún problema si se han confundido por ahí. Para eso entonces estamos aquí. Bien. Muy bien. ¿Qué nos dice? Entonces vamos a hacer un dibujito. Siempre es muy importante a veces dentro de estos problemas. Si los tratamos de hacer así a la mente, sería muy bueno, ¿no es cierto? Pero también a veces siempre es importante ayudar de un pequeño gráfico que nos puede ayudar a un poco posicionarnos en la situación. ¿Qué nos dice? Desde lo alto de un edificio. Entonces, significa que estamos, ahí este edificio me salió tan mal dibujado. Ya, muy bien. A ver, vamos a ponerlo así. Ya. Ya, entonces ya supongamos este es el edificio, ¿no es cierto? Ya. Tenemos nuestro edificio. Y nos dice que desde aquí es lanzado ya, se suelta, ¿no es cierto? Entonces suelta una pelotita, ¿no es cierto? Una piedra. Ya nos dice que de aquí se suelta la piedra. Y entonces significa que estamos teniendo el movimiento hacia abajo. ¿Dónde es nuestro punto de referencia? ¿Desde dónde estamos empezando a estudiar todo este movimiento? Desde aquí, ¿no es cierto? Este sería nuestro punto de referencia, o nuestra línea de referencia. Entonces, todo lo que esté para acá arriba va a ser positivo, ¿no es cierto? Y todo lo que esté para acá abajo va a ser negativo. Entonces, muy bien. ¿Qué nos pide que encontremos? Estamos hablando de un tiempo, entonces tenemos un dato de tiempo. Tenemos un tiempo de 8 segundos. Tenemos un tiempo de 8 segundos y nos dice, determine la altura del edificio. Entonces nos están pidiendo que encontremos cuánto mide nuestro edificio, ¿no es cierto? Ya nos están pidiendo que encontremos esta altura del edificio. Muy bien, ¿ya? Entonces, y la velocidad con la que la piedra llega al suelo. Muy bien, pues comenzamos con la primera parte que es la altura del edificio. Desde el punto desde donde es lanzado, ya, el punto desde donde es lanzado la piedra hasta llegar al piso, que es justo aquí, ya, la piedrita va a tener una variación de altura, ¿no es cierto? Va, desde que es soltada, recorre una cierta distancia, ¿no es cierto? Va a tener una variación de altura. Entonces, la ecuación para la variación de altura, ¿qué nos decía que era igual? Velocidad inicial por el tiempo, ¿no es cierto? Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, vamos a analizar. Velocidad inicial. Como nos menciona que se suelta la piedra, se suelta, si teníamos la piedra, soltamos y aún empezó a caer. ¿Qué significa? Que la piedra no tiene velocidad inicial, ¿no es cierto? Partió desde una velocidad cero. No es que yo le di un impulso y le lancé la piedra, sino solo me dice, solté, cojo, suelto y empieza a caer automáticamente por acción de la gravedad. Entonces, la velocidad inicial es cero. Entonces sería cero por el tiempo. ¿Qué tiempo nos dice que es? 8. Entonces sería 0 por 8, ¿ya? Más un medio de la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8. Pero recordemos lo que yo decía, siempre va a ser negativo. Menos 9,8 por el tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? 8. Entonces sería 8 al cuadrado, que es 64. Muy bien. Entonces, vamos a ver. 0 por 8 se elimina, ¿no es cierto? Porque es 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda un medio por menos 9,8 por 64, que nos da un valor de menos 313, nos da un valor de menos 313,6 metros, ¿no es cierto? Vamos a hacer bien este test. Nos dice que nos da un valor de menos 313,6 metros. Pero ustedes, bueno, les surgió la duda y a muchos compañeros que me escribieron les surgió la duda. En este caso, nosotros, ¿qué hemos encontrado? Delta H.
Y me dicen, pero ¿por qué me sale negativo si la altura siempre debe ser positiva? ¿Ya? Ojo entonces aquí. ¿Recuerdan qué era lo que yo les mencionaba? ¿Ya? Les mencionaba que todo lo que está debajo del punto de la línea de referencia, ya todo lo que está debajo de la línea de referencia, ¿qué va a ser? Hablando en alturas, va a ser negativo. Entonces, aquí estamos hablando de la variación de la altura. Entonces, la variación de la altura que sufrió la piedra desde que fue soltada hasta llegar al piso fue de menos 313,6 metros. ¿Qué significa eso? Que la piedra recorrió 313,6 metros desde que fue soltada hasta llegar al suelo en dirección, en sentido negativo, es decir, hacia abajo. Por eso es que nos sale negativo aquí, ¿no es cierto? De ahí, entonces, nos está diciendo la altura de un edificio, y como me preguntaba Pedro, pero la altura siempre es positiva, sí. En ese momento, lo único que hemos encontrado es la variación de la altura. Es decir, cuánto tuvo que recorrer y en qué dirección y sentido tuvo que recorrer la piedra cuando fue soltada. Que en este caso, esa variación de la altura equivale a la altura del edificio, pero en su valor absoluto. Es decir, el valor absoluto de menos 313, de menos 313,6, el valor absoluto. Es decir, positivo. Es decir, la altura del edificio es 313,6. ¿Ya? Aquí los signos que nosotros encontramos, si nos sale negativo, ¿qué significa? Que es debido a que esta variación de la altura, o debido a que esta altura de aquí se encuentra debajo del punto de referencia, ¿no? Por eso es que sale negativo. Pero ya nosotros, analizando, como nos dice, la altura del edificio, sabemos que las longitudes no pueden ser negativas. Por lo tanto, entonces, tomamos este mismo valor, pero ya en su valor positivo, pues ahí estaremos dando el valor de la altura. Sale negativo debido a que ese valor se encuentra debajo de la línea de referencia. Nada más. Bien, entonces tenemos la altura de 313,6 metros. Y como segundo, ¿qué nos dice? La velocidad con la que la piedra llegue al suelo. Veamos, tenemos el tiempo, tenemos desplazamiento, veamos, nos dice, tenemos velocidad inicial que es 0, tenemos la gravedad, tenemos varias cosas para poder utilizar. Tenemos dos ecuaciones para poder utilizar. ¿Ya? Podríamos utilizar esta ecuación de acá. A ver dónde está. Ya, podríamos utilizar esta ecuación de aquí. 2 veces la gravedad por la variación de la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. O también, gravedad es igual a velocidad final menos la inicial sobre el intervalo del tiempo. Podemos utilizar la que nos resulte más sencilla. Siempre, chicos, hay que fijarnos y tratar de utilizar las fórmulas que involucran datos que ya nos da el mismo ejercicio. ¿Sabemos la velocidad inicial? Sí sabemos. ¿Sabemos el tiempo? Sí sabemos. Nos pide, ¿sabemos la gravedad? También la conocemos. Entonces, directamente podemos utilizar la ecuación de gravedad. Es igual velocidad final menos la velocidad inicial sobre delta t, sobre el intervalo de tiempo. Y aquí, ¿qué nos toca hacer? Buscar velocidad final. Velocidad final, vamos a ver, es igual. Vamos a ver, delta t que está dividiendo pasa a multiplicar. Y velocidad inicial que está restando pasa a sumar. Entonces, ¿qué nos queda? Gravedad por delta t por el intervalo del tiempo más la velocidad inicial. Ahora, ¿cuánto es la gravedad? Vamos a ver. Gravedad, vamos a ver, es menos 9,8 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Por 8. Más velocidad inicial. ¿Cuánto es? 0. ¿Cuánto nos da la velocidad final en este caso? Menos 9,8 por 8. 9,8 por 8 nos da 78,4. Menos 78,4. Menos 78,4 metros por segundo. Ahora, entonces, esta es la velocidad final. Ojo con esto de aquí. Otro dato muy importante. En este caso, ¿por qué nos sale la velocidad final? Nos sale negativa. Pues si nosotros nos fijamos, como el cuerpo se está moviendo hacia abajo, la velocidad ¿en qué dirección está? ¿En qué sentido? Está hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, de aquí es de dónde sale que por qué en este caso el valor de la velocidad sale negativo. La velocidad que tienes de menos 78,4 metros por segundo. ¿Por qué? Porque está en dirección
vertical, es decir, está hacia abajo, en sentido negativo. Si nos pidieran, ojo, si nos pidieran la magnitud, entonces ahí sí sería el valor que sacamos aquí sin el signo. Esto es utilizando esta ecuación de aquí. Si hubiéramos utilizado esta ecuación de acá, directamente la velocidad inicial se hubiera eliminado y de aquí despejamos velocidad final que nos hubiera quedado con raíz esto de aquí. Y si nosotros utilizamos esto de aquí, gravedad negativa y delta H que también salió negativa, hubiera sido la raíz de un número positivo, ¿no es cierto? Pero recordemos algo muy importante. La raíz cuadrada tiene dos respuestas, positiva y negativa. ¿Y cuál nos hubiera tocado encontrar? En este caso, la negativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en este caso el movimiento que se está haciendo está en dirección vertical negativa. Entonces sería de escoger el valor negativo. Ya, eso es solo para una aclaración. Pero de ahí podemos utilizar entonces esta ecuación o la otra que les mencioné. Muy bien, entonces, de acuerdo a esto, para las personas para los chicos que tuvieron algunos problemas, ¿quedó claro? Y Helen, ¿se confirmó? ¿No? ¿Coincidieron las respuestas que sacamos aquí con las que usted sacó? Chicos, de los Sí, demás. yo sí saqué lo mismo. Ya, muy bien, gracias, Helen. Bien, chicos, ¿alguien más tal vez que sea, bueno, escriban en el chat, profe, sí me salió a mí, o profe, no me salió, o ya quedó claro con esta explicación, chicos, por favor, escríbanlo para poder pasar entonces al siguiente ejercicio. Quedó claro, profe. Ya, muy bien, gracias, Juan. Muy bien, gracias. Bien, chicos, entonces pasemos al siguiente. A ver, vamos a poner aquí. Muy bien. A ver, acá tenemos un mensaje, ya. Ya, muy bien, Pedro. Sí. El despeje de fórmulas sí es muy importante que los practiquemos. Y entonces, al final de esta presentación también voy a incluirles un link de un video, asimismo que les ayuda a practicar el despeje de fórmulas. Ya, no hay ningún problema. El despeje de fórmulas es, o sea, sí es un poquito, a veces nos complicamos cuando estamos multiplicando, que pasa a dividir, sí, es un poquito complicado, sí. Pero, asimismo, cogiendo práctica, entonces, repasando el despeje de fórmulas, vamos a poder entonces ir solventando eso. ¿Ya? Muy bien, entonces como les menciono, entonces al final voy a añadirles un video de esos de ahí para, bueno, pues para que lo vayan practicando y revisando, ¿ya? A ver, aquí vamos a eliminar y aquí también. Muy bien. El siguiente nos dice que un astronauta, ya nos dice que un astronauta arrojó un objeto vertical hacia arriba, dice un astronauta en la luna, arrojó un objeto vertical hacia arriba con una velocidad inicial de 8 metros por segundo. Entonces aquí nosotros tenemos ya algunos datos. Tenemos velocidad inicial. Tenemos velocidad inicial de 8 metros por segundo. El objeto tardó 5 segundos, entonces tenemos tiempo. Tardó 5 segundos para alcanzar el punto más alto. El punto más alto de su trayectoria. Determina el valor de la aceleración de la gravedad lunar y también la altura que alcanzó dicho objeto. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, aquí está el señor astronauta, está en la luna. Ya, aquí está el señor astronauta, ¿no? Y aquí está en la luna. Y nos dice que lanza un objeto. Ya. Lanza el señor, lanza un objeto. ¿No? Dice que lanza el objeto. Y este nos dice que alcanza hasta aquí una cierta trayectoria, ¿no es cierto? Alcanza una cierta altura y de ahí va a bajar. ¿Qué nos está diciendo? El astronauta arrojó un objeto vertical hacia arriba con una velocidad inicial. Entonces tenemos una velocidad inicial de 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Muy bien. El objeto tardó 5 segundos. Entonces tenemos un tiempo de 5 segundos. Muy bien. Para alcanzar el punto más alto de su trayectoria, es decir, se lanzó de aquí, el punto más alto, ¿dónde es? Es hasta dónde llega el objeto lanzado, ¿no es cierto? Es decir, sería hasta aquí. El punto más alto es conocido también como altura máxima. ¿Ya? Es decir, la altura máxima que alcanzó el objeto. ¿Ya? Muy bien. Nos dice, determina el valor de la aceleración de la gravedad lunar y la altura que alcanzó. Muy bien. La ecuación para la gravedad, vamos a ver. Gravedad, ¿qué nos dice? Es igual. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. ¿Qué datos nos están dando? Nos están dando que el tiempo de 5 segundos, que sería este de aquí, es cuando alcanzó la
altura máxima, es decir, el punto más alto. Entonces, esta es la altura máxima. Y vamos a analizar lo siguiente. Tiene una velocidad inicial con la que fue lanzado. Y aquí, en el punto más alto, ¿cuál será su velocidad final? ¿Qué valor tendrá su velocidad final en el punto más alto? ¿Cuánto tendrá? ¿Cuánto tendrá la velocidad final en el Cero. punto más alto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me decía Pedro? Cero, Cero, ¿no es cierto? porque ya no. Sí, exactamente, Pedro, gracias. Pues cuando es lanzado, si alcanza su altura máxima, ¿qué significa? Que ya no va a seguir subiendo. Por lo tanto, hasta ahí es donde se detiene el movimiento, es decir, su velocidad es cero. Entonces, de aquí nosotros, ¿qué podemos despejar? Vamos a despejar, bueno, ya está despejado gravedad. Entonces, encontramos la gravedad. Gravedad es igual, velocidad final, que es cero, menos velocidad inicial, ¿cuánto era? 8. Sobre delta T, ¿qué tiempo le tomó? 5 segundos. 5. Entonces, la gravedad tiene un valor de menos 8 quintos, es decir, de menos 1,6 metros por segundo al cuadrado. Y entonces, ¿por qué sale negativo? Recordemos, la gravedad, como siempre, es en dirección vertical, en sentido negativo. Entonces, de aquí es donde, ¿por qué sale negativo? Por lo tanto, la gravedad en la Luna ha sido de menos 1,6 metros por segundo al cuadrado. Ahora, segundo punto, ¿qué nos dice? ¿Y qué altura? Dice, y la altura que alcanzó el objeto. Ahora nos piden encontrar la altura máxima. Entonces, podemos utilizar, ¿qué podemos utilizar? Veamos. Podemos utilizar la ecuación 2 veces gravedad por delta H es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Podemos utilizar esta o podemos utilizar la otra que es delta H es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Podemos utilizar cualquiera de las dos, ¿ya? Depende de los datos que tengamos. Veamos, aquí necesitamos gravedad, velocidad final, velocidad inicial. Tenemos ya la gravedad, tenemos la velocidad final y tenemos la inicial. Podríamos de aquí despejar. Entonces vamos a hacerle de aquí para ir practicando. El delta H, es decir, la altura, de la variación de la altura corresponde, en este caso, llega a coincidir con ¿qué? Con la altura máxima que queremos encontrar. Entonces, vamos a ver. El 2 y la gravedad, ¿qué están? Están multiplicando al delta H. Como queremos dejar al delta H, que es la altura máxima, sola, por lo tanto, el 2 y la gravedad 2G que están multiplicando pasan a dividir. Entonces, ¿qué nos queda? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sustituimos datos. Velocidad final al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. Menos velocidad inicial, que es 8. Al cuadrado es 64. Sobre 2 por la gravedad. ¿Cuánto valía la gravedad? Menos 1,6. Menos 1,6. Muy bien. Resolvamos esto de aquí. Nos queda menos 64 dividido para 2 por menos 1,6. Nos da ¿cuánto? De un valor de 20. No sé si coincidimos con esas respuestas. Entonces, la altura máxima, ¿ya? En este delta H, que es la altura máxima. La altura máxima, que en este caso es igual al delta H que tenemos acá. ¿Ya? Delta H equivale a 20 metros. Entonces, la altura máxima, en este caso, que lanzó el objeto, fue lanzado con una velocidad inicial de 8 metros por segundo, ha sido de 20 metros. Y hemos resuelto el segundo ejercicio, en este caso. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna parte en la que tal vez nos hayamos confundido? Tal vez desean que repita alguna parte. ¿No? Bueno, a ver, escribamos en el chat, profes, sí o no, profe, me confundí ahí, por favor, chicos, háganmelo saber para volver a repetir en aquella parte o no proseguir con el siguiente. Yo.
Sí, dígame, Renata. ¿Cómo saco la fórmula de la altura máxima? O sea, Ya. solo con la de dos gravedad. Así. Ya, ahora, exactamente, mira, verá, fijemos, verá. En este caso tenemos dos formas para hacer la altura máxima, considerando algunos datos de esos límites. Por ejemplo, tenemos estas dos ecuaciones de aquí. Vamos a ver qué ecuaciones están involucrando a una altura, ¿ya? Porque estamos queriendo encontrar una altura, ¿no es cierto? Es decir, que podríamos considerar como el delta H. Entonces, dos veces gravedad por delta H es igual a velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esta es una ecuación, ¿no es cierto? Y también tenemos otra ecuación que también habla del delta H, ¿ya? Que habla sobre la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien, tenemos estas dos ecuaciones que hablan o que involucran a una altura, ¿no es cierto? Ya. Ahora, en este caso, nuestra altura, nuestro delta H que estamos queriendo encontrar, vamos a considerarle como la altura máxima. A ver, chicos, denme un minutito ya, por favor. Chicos, denme solo unos 2 minutitos, por favor, disculpen. Chicos, mil disculpas. Disculpen. Bien, entonces, le he mencionado, como le mencionaba, en este caso de aquí, entonces, nosotros, Renata, entonces, nosotros tenemos estas dos ecuaciones que están involucrando a la altura, ¿no es cierto? Ahora, que esta altura puede ser la altura máxima, sí, pero para nosotros poder encontrar la altura máxima existen ciertas condiciones que deben cumplirse. Y es decir, para que este delta H sea considerado como la altura máxima, debe cumplir lo siguiente. Primer punto. A ver, tenemos un mensaje. Ya, en este caso de aquí, sí, el delta H le vamos a considerar como la altura máxima. Pero para esto, la velocidad final tiene que ser 0. Entonces, vamos a ver con esta primera parte de aquí. Muy bien, ¿qué nos dice? Si utilizamos esta ecuación, veamos qué necesitamos. Necesitamos la gravedad, que sí tenemos, ¿no es cierto? Y encontramos la gravedad. Necesitamos el delta H. El delta H es lo que queremos encontrar. Entonces va a ser nuestra incógnita y va a ser nuestra altura máxima. Pero para que sea la altura máxima, la velocidad final a considerar, ¿cuál debe ser? 0, ¿no es cierto? Entonces, es igual a la velocidad final al cuadrado, que va a ser 0, menos la velocidad inicial al cuadrado, que eso sí ya nos está dando de cajón. Entonces, de aquí podríamos despejar directamente el delta H, que como estamos considerando la velocidad final como 0, ese delta H se considera la altura máxima. Podríamos utilizar esta ecuación. Segunda forma que podríamos utilizar, directamente esta de aquí. Delta H es igual. Velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial 8. Por el tiempo. ¿Qué tiempo le tomó llegar hasta ese punto? 5 segundos. 5 más un medio de la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? Menos 1.6
por t al cuadrado. ¿Cuánto era t? 5 al cuadrado, 25. ¿Ya? Entonces, delta h es igual, que va a ser en este caso la altura máxima. Vamos a ver, sería 8 por 5 es 40. Menos sería, a ver, sería 1 puntos, a ver, sería 40. Sería 1.6 sobre 2 por 25. 1.6 por 25. ¿Qué valor nos da? Nos da un valor de 20. Ahora, 20 metros. En este caso ambas salieron iguales. Pero ¿cuál es la diferencia en este caso de aquí? Esta ecuación de aquí, ¿ya? Esta ecuación de aquí nos ayuda a encontrar una altura, ¿ya? Una altura independiente de la velocidad final que tenga, ¿ya? Esta ecuación de aquí nos ayuda a encontrar una altura independiente del valor que sea, independiente de la velocidad final que tenga, pero en vez de esto de aquí, necesitamos un tiempo, ¿no es cierto? Necesitamos un tiempo. Y este tiempo de aquí, ¿qué nos dice? El objeto tardó 5 segundos para alcanzar el punto más alto de su trayectoria. Como este tiempo que estamos utilizando aquí es el que se utilizó para alcanzar su punto más alto, ¿qué significa? Que es el tiempo que le tomó al cuerpo alcanzar su altura máxima. Por lo tanto, la altura que nosotros saquemos aquí va a ser su altura máxima, ¿ya? Primer punto. Entonces, en este caso, si queremos sacar la altura máxima con esta ecuación de aquí, nosotros debemos considerar que este tiempo t que nosotros sustituimos aquí es el tiempo que le toma al cuerpo alcanzar dicho punto más alto, su altura máxima. Entonces, por eso es entonces que se cumple que sale 20 metros aquí, igual que esto de acá. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos considerar esta ecuación de aquí para alcanzar la altura máxima? En este caso de aquí involucra la gravedad, la altura, velocidad final al cuadrado y velocidad inicial al cuadrado. Asimismo, para que el objeto alcance su altura máxima, su punto más alto, significa que su velocidad final va a ser 0. Es decir, cuando la velocidad final sea igual a 0, significa que estaríamos hablando, este delta h que está involucrado aquí, es la altura máxima. ¿Por qué? Porque la velocidad final es 0. ¿Ya? Porque en el punto más alto la velocidad final o la velocidad que tiene en el punto más alto es 0. Entonces, podemos nosotros utilizar esta ecuación de aquí y encontrar la altura máxima siempre y cuando consideremos que la velocidad final del cuerpo es la velocidad en el punto más alto y que en este caso es 0 metros por segundo. Ahí podemos utilizar. Entonces, por eso es que en ambos casos podemos obtener la misma respuesta. Pero asimismo, se debe tomar en cuenta distintos parámetros. Si con esta fórmula consideramos que la velocidad final es 0, significa que esta altura que estamos encontrando va a ser la altura máxima. ¿Por qué? Porque en la altura máxima la velocidad final es 0. O utilizamos esta ecuación de acá para encontrar la altura máxima. Pero hay que considerar que el tiempo t que nosotros utilizamos aquí es el tiempo que utilizó el cuerpo para llegar a su punto máximo. Entonces, como es el tiempo que le tomó al cuerpo llegar a su punto máximo, es obvio que este delta h que nosotros tenemos aquí va a ser la altura máxima. ¿Ya? Entonces, no sé si quedamos claros. En este caso de aquí de... Sí, profe, muchas gracias. Ya, muy bien. No hay ningún problema, Renata. Más bien, gracias por la pregunta. Bien, chicos, entonces en este caso, por eso es que podemos utilizar estas ecuaciones, de acuerdo a ciertos parámetros. Si es que este parámetro equivale a 0, ¿por qué? Porque en ese punto se cumple tal condición, entonces, en este caso, el delta h es la altura máxima. Y así. Bien. Veamos, tenemos 10 minutos. Vamos a dejar, chicos, tratando de revisar este último tema que es dentro de dentro de aquí de la cinemática, y después, bueno, en la próxima clase veremos un poco del movimiento circular uniforme, y con eso terminaríamos todo lo que es con movimientos. Bueno, comenzando con el movimiento parabólico o el movimiento de proyectiles. Ya, en este caso de aquí, el movimiento parabólico, bueno, su nombre ya lo describe, su trayectoria es una parábola, como podemos visualizar aquí, ¿ya? Su movimiento, su trayectoria que sigue es una parábola, ¿ya? Pero algo muy importante dentro de este movimiento es lo siguiente. La velocidad ya no está en una sola dirección, es decir, ya no está o solo en X o solo en Y,
si nosotros nos fijamos, la velocidad ya tiene un ángulo de elevación, un ángulo de inclinación, ¿ya? Entonces, en el movimiento parabólico, la velocidad es un vector velocidad y va a tener componente en X y componente en Y, ¿ya? Es decir, la velocidad tiene un cierto valor y tiene un ángulo de inclinación, ¿ya? ¿Por qué? Para que un cuerpo sea, a ver, déjenme ver, creo que si tengo aquí, déjenme ver acá. A ver, déjenme ver aquí. Movimiento de proyectil. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo que por aquí está el. Quiero con. A ver. Está movimiento parabólico. Aquí está. Vamos a ver. Veamos. A ver, déjame. Por acá está el simulador. Déjame. Aquí está. Fijémonos en este de aquí. A ver. Ya, fijémonos en este de aquí. Mire. Ya, ahí. Pues vamos a acercarnos un poquito más para hacerle un poco más grande. Ya. Ahora ahí creo que está. Muy bien. Entonces, fijémonos en esto de aquí. ¿Ya? Entonces, el movimiento, para que nosotros podamos tener esa trayectoria parabólica, como tenemos aquí, ¿ya? Podemos visualizar qué cosa. Que la velocidad, ¿ya? La velocidad va a tener qué cosa. Un ángulo de inclinación. Y de acuerdo a dicho ángulo, es decir, a este ángulo que hay aquí, de acuerdo a dicho ángulo, bueno, vamos a tener una distinta trayectoria, que puede ser más alta, puede ser más alta, puede ser más baja, más alargada, pero en este caso de aquí, la velocidad ya no va a ser o solo en el eje X o solo en el eje Y, sino va a tener un valor y un ángulo, ¿ya? Entonces, es lo que tenemos acá. Y por lo tanto vamos a tener una componente de la velocidad en X y una componente de la velocidad en Y. Ahora, la gravedad, bueno, antes de pasar esto. El movimiento entonces, en este caso su trayectoria es una parábola y el movimiento se produce por acción de la gravedad, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos tener esta trayectoria parabólica, el objeto tiene que ser lanzado con un cierto ángulo de inclinación, ¿ya? Por eso a veces con los cañones les levantan una cierta inclinación. ¿Para qué? Le lanzan, tiene que tener un ángulo de inclinación. ¿Para qué? Para que llegue y caiga en su objetivo, ¿ya? Entonces, existe un desplazamiento horizontal y vertical a la vez. En el movimiento parabólico o en el de proyectiles, el cuerpo se mueve tanto de forma horizontal como de forma vertical. Entonces, es un movimiento compuesto, tanto de forma horizontal como de forma vertical. ¿Y qué más nos dice? Es un movimiento resultante a la suma vectorial de dos movimientos que ya vimos, el MRU y el MRV. Y dentro del MRV estaríamos hablando de la caída libre, ¿ya? Pero con cuerpos que son lanzados hacia arriba, el tiro vertical que diríamos así, ¿ya? ¿Por qué? Entonces aquí vamos a ver, ¿qué nos dice? Bueno, antes de esto de pasar, tiene una velocidad inicial con un ángulo de inclinación. La velocidad inicial siempre va a tener un ángulo de inclinación. Y ahora aquí, algo muy importante, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada respecto al mismo punto de referencia. ¿A qué hace referencia esto de aquí? Valga la redundancia. A este de aquí. Muy bien. El objeto que es lanzado, como es lanzado y tiene una trayectoria parabólica, va a existir un punto en donde va a tener una altura máxima, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este va a ser el tiempo de subida, ¿ya? Es decir, el tiempo de subida equivale al tiempo que le toma al cuerpo llegar hasta su altura máxima, ¿ya? Este es el tiempo de subida. Aquí nosotros tenemos la altura máxima, ¿ya? Altura máxima. Y entonces, la altura máxima, el tiempo de subida es el tiempo que le toma al cuerpo alcanzar su altura máxima. Y puede ser que se encuentre en otro término más que también es conocido como tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Es el tiempo que le toma al cuerpo, o bueno, es el tiempo que permanece el cuerpo en el aire. Es decir, sería el tiempo que le toma al objeto, desde que sale disparado hasta caer en su objetivo. Entonces, es decir, es todo el tiempo que transcurre en el que el cuerpo está en movimiento. ¿Y qué equivale a 2 veces el tiempo de subida? ¿Por qué?
el mismo tiempo que le tomó al cuerpo llegar hasta el punto de altura máxima va a ser el mismo tiempo o equivale al mismo valor de tiempo que ahora le toma alcanzar al cuerpo o le toma al cuerpo llegar desde su altura máxima otra vez hasta el piso. Entonces, por eso es que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Es decir, a 2 veces el tiempo que le toma al cuerpo llegar a su altura máxima. ¿Ya? Esto como conceptos básicos de esto de aquí. Muy bien, entonces. A ver, entonces en este caso de aquí. Como vemos, la velocidad y como tenemos un ángulo de inclinación, la velocidad se va a descomponer en su componente horizontal y su componente vertical. Ahora, antes de pasar esto, eso me olvidé de decir. Bueno, acá. El movimiento vertical, ya es decir, todo lo que vamos a analizar con la velocidad en y, corresponde al MRV, en sí a la caída libre. Es decir, aquí vamos a utilizar todas las ecuaciones de ¿qué? De la caída libre, de la gravedad, aquí ya no va a ser delta H, sino va a ser delta Y, ya porque estamos hablando de un movimiento vertical, ya, pero las ecuaciones, como ustedes pueden ver, son las mismas. La gravedad siempre va a ser negativa, ya. El delta Y en este caso, bueno, como estamos sobre el punto de referencia, va a ser positivo, y si es que estuviera debajo, va a ser negativo. Entonces, todo lo que implica el movimiento vertical va a ser el movimiento de caída libre, ¿ya? Y algo más, la componente o la velocidad inicial en Y que tenemos aquí es igual al valor de la velocidad por el seno del ángulo, ¿ya? ¿Esto de dónde sacamos? A partir de la descomposición de un vector en sus componentes rectangulares. Y el movimiento horizontal va a corresponder al MRU. Es decir, todo lo que ocurre en el movimiento horizontal es con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, por eso es considerado un movimiento compuesto. El movimiento vertical corresponde a un movimiento MRV y el movimiento horizontal corresponde a un MRU. Y a partir de estas dos ecuaciones nosotros podemos ir encontrando distintos datos. Por ejemplo, podemos encontrar el alcance que va a tener el lanzamiento, el alcance horizontal. Podemos encontrar qué altura va a alcanzar dicho objeto, qué tiempo le toma al objeto llegar desde este punto hasta su punto final, etc. Utilizando ambas ecuaciones, tanto en el movimiento horizontal y en el movimiento vertical. ¿Ya? Veamos. Bueno, nos quedan solo 2 minutos, entonces, bueno, vamos a ir dando por finalizado esto. Yo les voy a subir asimismo esta presentación en la plataforma para que la revisen. Chicos, por favor, revísenla, les voy a subir también unos videos y para la próxima clase también ya vengamos un poco revisando. Voy a incluso a subirles unos videos de la explicación del tema, asimismo en los links, para que lo vayan viendo, lo vayan comprendiendo un poco más y en la siguiente clase empezamos con un poco con una retroalimentación de eso de aquí y la resolución de ejercicios en el movimiento parabólico. Y para culminar con lo que es un poco del analizando el movimiento mediante gráficas y terminar con el movimiento circular uniforme. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, entonces para revisar, que revisen los videos que les voy a poner al final sobre esto del movimiento parabólico y medio tratemos de ver si es que le podemos resolver estos ejercicios de aquí y si no, no hay ningún problema, pero estemos practicando constantemente, tanto aquí y también en el simulador. ¿Ya? Entonces vamos a esto de aquí y entonces para terminar por el día de hoy. Solo una última parte, si es que pueden activar las cámaras para poder tomar la captura y poder enviar esto al instituto para la constancia de la asistencia. Bien, chicos, prendamos las cámaras, tenemos un minutito, el último minuto, porque de ahí entra el grupo virtual, entonces para poderlo enviar, ¿ya? A ver. Ya veamos. Bueno, a ver, ahí enviamos. Ya no importa si María Paz y Renato no han alcanzado a prender la cámara. Muy bien. Y listo. Entonces terminamos de ver aquí.